Empiezo presentándome, supongo que ya todos conocen quién soy, pero por las dudas aclaro. Mi nombre es Aníbal Mario Mazzafratelli, soy doctor de la Universidad de Buenos Aires en orientación de ciencias económicas con la subespecialidad de sistemas. Mi tesis doctoral, la cual se puede consultar en la biblioteca digital que tiene la facultad a tal efecto, habla sobre la taxonomía de la implementación y los fracasos de los sistemas de información y de las tecnologías de la información. Actualmente me encuentro esperando la defensa de mi segundo doctorado, que es el de Ciencias Jurídicas en la Universidad del Museo Social Argentino, específicamente también hablando de todo lo que es la neutralidad de redes, temas siempre relacionados con la tecnología. Mi formación dentro de la Facultad de Ciencias Económicas es de contador público, eso ocurrió en el año 96, y adicionalmente soy abogado de la Universidad Maimónides, locutor residido en el ISER, seguramente me han escuchado en alguna que otra publicidad y en alguna que otra novela turca, porque hacíamos los doblajes para las novelas turcas. Tengo al día de hoy 16 libros publicados y formo parte de uno de los proyectos de investigación que tiene la Universidad de Buenos Aires enfocado en ciencia y técnica que se llama UBACIT. Em, Básicamente mi enfoque en todo lo que es la fase docente es traer la experiencia y obviamente tenemos que incorporar un montón de conocimientos que son importantes para los futuros licenciados en administración que resultan ser ustedes. Em, Tengo que comenzar diciendo, y esto lo sabe mi titular de cátedra, la directora del departamento, esta materia, con la reforma del plan de estudios que se hizo para los licenciados en administración, donde ya hay una materia específica que es esta, gestión de tecnologías digitales, si bien el contenido es muy bueno, está, a mi criterio, mal ubicado desde el punto de vista del programa. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes tienen que cursar 28 materias para recibirse y por lo que veo, esta materia forma parte del segundo tramo y dentro de ese segundo tramo se pueden cursar o no se pueden cursar algunas materias previas que son de alguna forma esenciales para el contenido de esta asignatura. En principio, ustedes deberían conocer algunos conceptos estadísticos que son los que me van a permitir hablar de inteligencia de negocios, de minería de datos, de web mining, de las máquinas de aprendizaje, de la palabrita que está de moda, que es el Big Data. Y adicionalmente hay un montón de elementos que están relacionados con conceptos de la gestión de empresas, lo que vamos a llamar en esta asignatura la gestión funcional de las organizaciones, que hace referencia a el contenido fundamental de la asignatura que se llama sistemas administrativos. Esta asignatura, históricamente, tecnologías de información, sistemas de información, como fue el momento, era la asignatura posterior a sistemas administrativos. Ahora, con el cambio de plan, es muy probable que muchas de las cosas que yo mencione acá y que voy a dar como conocimiento básico de la gestión de las organizaciones, ustedes lo tengan que incorporar desde la otra asignatura. Acá se van a plantear varias características. La primera de ellas es si ustedes de alguna forma cursaron o no esa asignatura, pero podrán comprender que yo no puedo explicar temas de control por oposición, control por supervisión, control por concordancia, control por oposición, como bien les decía, que son temas de sistemas administrativos, de todos los que son los procedimientos que las organizaciones hacen. Motivo por el cual muchas de las cosas que yo voy a estar mencionando las voy a dar por sabidas y lamentablemente no tengo forma de explicarlas más allá de lo que a mí me interese para esta asignatura. En cuanto a mi faz docente, comencé en el año 90, así que al día de hoy tengo 36 años de antigüedad. Históricamente trabajé en auditoría de sistemas, en dirección de proyectos. Desde el año 2000 me dedico a lo que es inteligencia de negocios y a todos los proyectos de la aplicación de herramientas para generar nuevos proyectos.
Me dedico también puntualmente a la documentación de procesos y en términos generales a la auditoría de sistemas, la evaluación de riesgos y desde que estoy recibido de abogado, esto lo potencio hablando de tecnologías de información desde la mirada que intersecta la gestión de las organizaciones con el derecho en lo que modernamente se llama, y es la última unidad del programa, lo que se llama el compliance o el cumplimiento. Em, He dirigido unos cuantos proyectos, 122. En principio, esa dirección de los proyectos está enfocada en aplicar diferentes metodologías que para nosotros en esta asignatura van a formar parte de la segunda mitad o lo que es el segundo parcial. Ahora pasamos a la parte de digamos, de la parte administrativa y todo cómo se va a desarrollar este cuatrimestre. Pero en principio mi objetivo particular siempre es que lo que veamos en la asignatura no se limite a herramientas, porque lo hago a modo de comparación. Al día de hoy, todos los que están en esta reunión deberían conocer el uso de planillas de cálculo y si van a estar haciendo informes de gestión, es casi seguro que deberían conocer de la otra herramienta gratuita que tiene Microsoft que se llama Power BI. Pero de nuevo, pensar que lo único que se tiene que aplicar, lo único que se tiene que conocer son las herramientas que están de moda, es un error grosero, craso error, principalmente porque no sabemos cómo puede evolucionar la tecnología. Y lo pongo en comparación. Cuando yo estaba estudiando, me recibí en el año 96, 30 años atrás exactamente, estaba de moda cuando comencé a estudiar la planilla de cálculo Lotus 123. Cuando iba por la mitad de carrera, todo el mundo se estaba pasando a una evolución de esa planilla que se llamaba 4 Pro. Cuando salí de la carrera en el año 96, estaba empezando a funcionar y a conocerse esta planillita de cálculo denominada Excel que fue impuesta por Microsoft. En algún momento hablaremos, si nos da el tiempo, obviamente, de cómo se implementan estas tecnologías y lo que pasa con los vendedores, los fabricantes y demás. Motivo por el cual yo no me enfoco en las herramientas que pueden estar de moda o ser el estado del arte técnicamente hablando en algún momento, sino que el foco de todas las clases está puesto en la parte conceptual, obviamente, pero en comprender cómo las tecnologías digitales impactan en las organizaciones, cómo impactan en los procesos de las organizaciones, cómo impacta en la toma de decisiones, y ustedes van a tener una materia que se llama Ciencias de la Decisión, donde van a ver esto con una profundidad y un grado de detalle muy superior a lo mínimo que voy a esbozar yo como parte de la aplicación de las tecnologías y también se van a enfocar específicamente en todo lo que es digamos, la parte relacionada con las responsabilidades de esas decisiones. Nuevamente, me van a escuchar decirlo infinidad de veces a lo largo de toda esta cursada, y es que administrar es decidir. Y obviamente hay muchas de las decisiones que se van a poder automatizar, hay muchas de las decisiones que van a ser más eficientes si las toma, vamos a usar ejemplos, si las toma una máquina, un robot o un sistema con inteligencia incorporada, es mucho más eficiente que la decisión humana, pero no tenemos que olvidarnos que nosotros estamos, ustedes van a estar formados para liderar organizaciones independientemente de la culturalidad, si es multinacional, si es nacional, si tiene poca distribución geográfica o tiene 1000 sucursales como Supermercados Día, por ejemplo. Independientemente de todo eso, ustedes van a estar administrando y forma parte del proceso de la administración tomar decisiones, con las consecuencias que esas decisiones puedan tener, con lo negativo y con lo positivo. En particular, la idea central que yo transmito en esta cursada es que la tecnología no es una estructura aislada. Se tiene que analizar en relación con las decisiones que se tomen, con el capital humano con el que se cuenta, con los controles que se pongan en práctica. Esta parte de controles es fundamental y lo incorporaron en sistemas administrativos, con todo lo que es la gestión de riesgo y con las responsabilidades de las decisiones. Entonces, todos estos elementos, nuevamente,
hacen a la gestión de las empresas. Motivo por el cual en la cursada vamos a estar dándole una mirada muy particular y muy específica a este tipo de elementos. Adicionalmente, me gusta también siempre estar ejemplificando cada cosa, porque si bien tenemos que incorporar contenido conceptual, también vamos a tener que incorporar específicamente una capacidad no menor, y es la capacidad de pensar, la capacidad de tener pensamiento crítico, la capacidad de cuestionar las cosas que se están planteando. Porque nuevamente, esta asignatura y la gestión de empresas no es resolver un problema de álgebra donde uno tiene que aplicar una ecuación y justificar el resultado y evidentemente no equivocarse en el resultado, porque nuevamente puede estar muy bien el desarrollo y dicen algunos docentes, pero el resultado es incorrecto y, ¿cómo decirlo? Te consideran que está bien porque el desarrollo está bien. En la vida real no es solamente el desarrollo bien, sino el resultado de ese desarrollo. Por ende, si esto fuera una asignatura como álgebra o análisis matemático, yo tendré que aplicar la fórmula correspondiente, tendré que aplicar el límite, la derivada, la integral y además obtener el resultado de toda esa aplicación. En la gestión de empresas, al margen de todos los componentes, algunos físicos y otros humanos, interactúan todos. Y lo que yo voy a necesitar es permanentemente pensar, entender cómo estos conceptos, muchos de ellos que vamos a ver, yo diría casi todos los que vamos a ver durante esta cursada, cómo se aplican en las organizaciones. Motivo por el cual es una cosa compleja y que algunas personas, no entiendo por qué, se preocupan en no llevarlo a la práctica. Necesitamos pensar para poder entender las organizaciones y los resultados. Eh, Ahora pasamos al sitio web, pero básicamente en estos 36 años de docente y también de ejercicio profesional, trabajé en compañías multinacionales, trabajé en diferentes niveles, trabajé reportando en forma local, reportando en forma, digamos, matricial o con jefaturas y lideré equipos aquí en Argentina y en el exterior. Tengo experiencia en la banca, en todo lo que es la parte de seguros, en la consultoría, en la implementación. ¿Qué más? En la parte de retail, en diferentes empresas. En fin, un montón de cosas. En laboratorios, trabajé para el Estado, trabajo en forma independiente para quienes me contratan al día de hoy, o trabajo en forma independiente para equipos que están con alguna localización geográfica distinta, pero en principio, entre todos estos elementos que hacen a mi experiencia profesional, lo que intento transferir al aula son temas de procesos, la integración de los sistemas, los controles que hay que tener en práctica, todo lo que es la gestión de proyectos y cambio organizacional. Y la idea es que toda esta experiencia y todo lo que sea relacionado con la aplicación de los conceptos tenga algún correlato en la práctica. Y nuevamente, uno puede entender para qué se aplica el cuadrado del binomio desde el punto de vista algebraico, pero necesito que esa fórmula o ese concepto en un punto abstracto se transforme en algo real. Muchas de las cosas que son conceptuales de esta asignatura se tienen que transformar en algo real que se pueda aplicar en las organizaciones. Me van a escuchar, y de hecho ahora pasamos a ver el sitio web, que es el que está compartido en pantalla con todos ustedes. Mi objetivo de toda esta cursada, de este cuatrimestre puntualmente, es que podamos mirar a las tecnologías de información como un fenómeno que afecta a las organizaciones con, llamémosle, cinco grandes elementos. Una mirada técnica, hay que conocer de la parte técnica de un sistema o una tecnología. La mirada económica y el impacto que esto impacta, el impacto que impacta, valga la redundancia, el impacto que esto tiene en las organizaciones. Tenemos que tener en cuenta que la utilización masiva, el advenimiento de la tecnología, tiene un impacto jurídico, legal y en algunos casos que vulnera los derechos de las personas y de las organizaciones,
cómo la tecnología impacta en forma humana y la mirada estratégica del uso de estas tecnologías. ¿Por qué digo esto? Porque si bien todo progreso tecnológico es bueno, sabemos que el mismo concepto que estaba en la revolución industrial de aquellas personas que se resistían al avance de la tecnología, los llamados ludistas, y esto lo pueden ver en Historia Económica Mundial, el ludismo, el concepto del ludismo, y el oponerse al progreso tecnológico, al momento en que estamos grabando esto, a las 15:26 de este viernes 14 de agosto, hasta el momento, en Argentina, no está permitida la conducción autónoma de vehículos. En Estados Unidos, en algunos lugares, esto ya está permitido, en otras partes de Europa también, en Japón está permitido, pero está permitido desde el punto de vista de la conducción autónoma de vehículos individuales, automotores. Estimo, esto de vuelta es una proyección, que antes de los próximos 10 años, todos los servicios de transporte de pasajeros en forma colectiva, los colectivos, en algún momento van a ser reemplazados los choferes porque va a ser mucho más eficiente y mucho más seguro que un vehículo autónomo transporte a más de una persona a la vez. La pregunta, y si bien ese progreso va a llegar a las organizaciones, es ¿qué hacemos con aquellas personas que se dedican a la conducción de vehículos? Porque uno hoy, históricamente pedías un remis, parabas un taxi, ahora llamás por una aplicación a un chofer de Uber, Didi, Cabify, el que fuere, para hacer marcas. En algún momento vas a estar solicitando un automóvil que no va a tener persona manejando. Por ende, ¿qué hacemos con esa reconversión y con ese recurso humano que deja de prestar servicio? ¿Los metemos en un galpón para que no trabajen más y qué sé yo, y se mueran ahí adentro? ¿O buscamos algún tipo de reconversión de la fuerza laboral? En esta época en la cual estamos hablando, muchos de ustedes deben tener en su cabeza la idea de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos. Es muy probable que nos reemplace a todos, pero en un aspecto muy particular, en aquellas cosas donde la tecnología y la inteligencia artificial, para vislumbrarlo como algo genérico, sea mejor que todos nosotros. Y algo de esto, nosotros como seres humanos, ya nos fuimos reemplazando por la tecnología. Si yo tengo que sumar un montón de cifras, es mucho más eficiente que lo haga una calculadora. Y es muchísimo más eficiente que esa calculadora, en vez de tener una pantalla, tenga una tira o permita imprimir. Y es muchísimo más eficiente y, desde el punto de vista formal, muchísimo más rápido que se sume todo en una planilla de cálculos antes que andar haciendo cálculos a mano o andar sumando a mano, porque nosotros mismos, seres humanos, nos dimos cuenta que era más fácil que la tecnología trabaje para nosotros en lugar de nosotros tratar de competir. Nos guste o no nos guste, todo lo que estamos acá, quizá alguno de ustedes lo sea, no es mi caso, no podemos competir con una planilla de cálculos. La planilla de cálculos para hacer un cálculo, una suma, una resta o lo que fuere, es 10.000 millones de veces más eficiente que el cerebro nuestro. Ahora, tenemos que empezar a entender que esa tecnología es un agregado que nosotros tenemos y que nos permite, y a ustedes en la gestión de las empresas, tomar mejores decisiones. Por ende, en esta cursada vamos a tratar de relacionar conceptos con situaciones reales. Vamos a tener que entender que hay vocabulario técnico de cada disciplina y que la tenemos que incorporar. Además de todo lo que les mencioné, soy profe de inglés en colegios secundarios y tenemos que entender también que muchas, eh, muchos términos que usamos actualmente vienen de otro idioma, concretamente el inglés en este caso, cuando tenemos un término exactamente equivalente y válido en español, pero seguimos utilizando la terminología en inglés. Ejemplo, es muy probable que ustedes no hagan mercadotecnia en Argentina, sino que hagan marketing. Es muy probable que en vez de solicitar envío a domicilio, utilicen el término el delivery. Es muy probable que en vez de hacer un 50% de descuento por pronto pago, digan 50% off cash, porque estás pagando en efectivo con un 50%. Nuevamente,
esta parte técnica, esta jerga que cada disciplina tiene, la administración tiene la suya, la contabilidad tiene la suya, el derecho tiene su propia jerga, es algo que tenemos que incorporar porque como parte de nuestro conocimiento vamos a estar utilizando términos que no son, vamos a decirlo coloquialmente, que no son de nuestro palo, que no son de nuestro barrio. Entonces, sacando las distancias es pensar que yo a las Islas Malvinas las voy a llamar de esa forma, pero todas aquellas personas con las cuales interactúe que no conozcan el concepto en español de las Islas Malvinas, a eso las van a tener que denominar las Falklands. Adicionalmente a todo esto vamos a tener que, y esto es importante puntualmente para ustedes segundo parcial, entender los conceptos de los riesgos, los controles, los procesos, las decisiones, y la idea es que con todo esto podamos construir un criterio profesional para evaluar la incorporación de tecnologías. A mí me gusta, de la misma forma que Nike tiene su eslogan que dice Just Do It, solo hacelo, solo hazlo. Yo elaboré mi lema en español, y es el que van a encontrar en un montón de los videos que están subidos en el canal, ahora voy y hablamos al respecto, es bastante simple. Es la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Esto hace que hablemos rápido, esto hace que nos enfoquemos en sacar toda la hojarasca que pueda haber adentro de las cosas que se estén utilizando. Bueno, en pantalla ustedes tienen el sitio donde va a estar subido todo el material, que es el sitio profesorfraquelli.com. Adicionalmente, de estar en la Universidad de Buenos Aires y solo por este cuatrimestre estoy en la Universidad Nacional de San Martín dando una materia muy similar a esta que van a tener ustedes que se llama GTD. Allá se llama tecnologías de gestión en vez de gestión de tecnologías digitales, pero el contenido es en un 50% idéntico. La única cosa novedosa es que, como les decía, esta asignatura que ustedes tienen como parte del segundo tramo, en la UNSAM es una materia que ya está en lo que sería el tercer año, con lo cual es una materia que donde correspondería que estuviera en un lugar cronológico donde ustedes están más próximos de recibirte antes que andar comenzando la cursada. Cuando vengan a profesorfraquelli.com, hacen clic en Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, y como eh, yo estoy en esta asignatura por un tema de demanda y creo que es algo que se va a corregir para el cuatrimestre que viene, o por lo menos así me han dicho, donde va a cambiar también el plan de contador público, probablemente yo vuelva a dar la materia con la cual estoy concursado, que sería el equivalente a tecnologías de la información. Independientemente de esto, cuando hagan clic en la licenciatura en administración van a encontrar, ahora explico todo el contenido de todo esto, materiales generales, bibliografía, los temas administrativos, lo que va a entrar como parte del primer parcial separado en tres secciones, principalmente son secciones que hacen a la implementación de tecnologías y sistemas de información en las organizaciones, eso sería la primera sección. La segunda sección de contenidos hace referencia a las tecnologías que se utilizan en cada una de las organizaciones, y la tercera sección es lo que se engloba bajo el paraguas de la gobernanza de las tecnologías. Porque solamente lo adelanto, si bien la tecnología va a ser estudiada o va a ser administrada por gente que se dedique a la gestión de tecnologías, en nuestra facultad los licenciados en sistemas, los ingenieros en sistemas, vendría a estar gestionada por todos aquellos que diseñan sistemas y tecnologías de información, es indudable, y es un tema de la clase de hoy, que las tecnologías de información tienen mayor énfasis en las organizaciones a tal punto que algunas organizaciones no existen sin tecnología. Entonces, estas primeras tres secciones son las enfocadas de entender las tecnologías, ver desde la mirada técnica y cómo se gestionan dentro de las organizaciones, y lo que sería el segundo examen parcial está relacionado con la gestión de proyectos y los temas relacionados con seguridad, control, auditoría y la mirada ética de las tecnologías. Para poder comenzar en el día de hoy,
van a ver que está el calendario académico de la UBA. Esto no es relevante para ustedes, pero yo lo pongo a modo de referencia. Y cuando hacen clic en el cronograma, aparece el cronograma correspondiente de la cursada que está acá. Antes de avanzar al detalle del cronograma, algunas aclaraciones. Por más que yo esté dando tres cursos en el caso de San Isidro, en dos bandas horarias distintas, y en Paternal, en otro horario, y que todo corresponda a la cátedra de la profesora Regueiro Pérez, no es posible cambiarse de curso. Esto significa que si estás anotado en la lista de 15 a 17, no podés cursar de 11 a 13 o de 21 a 23 en Paternal. Esto puede ser beneficioso o perjudicial, pero quiero entender que ustedes se anotaron sabiendo que no podían salir de este curso. Dentro de todo lo que tenemos acá en el cronograma, que está disponible ahí en el Drive compartido, etcétera, la primera fecha que tenemos que andar recordando es la que corresponde al primer examen parcial, que va a componerse de las secciones 1, 2 y 3. Tienen ahí exactamente la numeración y lo que se ve día por día y va a ser realizado el martes 22 de septiembre. De idéntica forma, para las secciones 4 y 5, esos contenidos van a ser evaluados en el segundo examen parcial que se realiza el 10 de noviembre del 2026. Si todo sale bien y aprobaste el primer examen parcial y segundo examen parcial, terminó la cursada para vos. Ahora, si en alguno de los exámenes te fue mal, vas a tener que presentarte a rendir el recuperatorio y el recuperatorio, recordemos, normativa de facultad, solo se puede recuperar uno de los dos parciales, no los dos, uno de los dos parciales. eh, el recuperatorio se va a desarrollar el martes 17. Verán también que el martes 24 aparece una fecha que hace referencia al final. Y acá, quiero creer, y acá de vuelta, muchos de ustedes recién están entrando en la facultad, no sé exactamente cuántas materias tienen y demás, pero todavía están, digamos, un poquito mareados con las normas. La normativa de la facultad dice que todos aquellos que hayan obtenido entre el promedio de los dos parciales y ambos parciales tienen que estar aprobados. Que entre el promedio de los dos parciales hayan obtenido nota final 4, 5 o 6, que están obligados a rendir un examen final. Si tu promedio es 7, 8, 9 o 10, promocionaste, como se dice formalmente, la materia. La única norma que la cátedra nuestra permite facilitarle la vida a ustedes es, y esto de vuelta por la norma, el primer examen final, que es obligatorio para todos aquellos que sacaron 4, 5 o 6 de promedio entre los dos parciales. El primer examen final, dice la normativa, lo tiene que tomar el profesor a cargo del curso, que en este caso resultó ser yo. La facilidad, nuevamente, que la cátedra da y que no es obligatoria, reitero, facilidad que da la cátedra, pero que no es para nada obligatoria, es preguntarle a cada uno de los estudiantes que haya sacado nota final 4, nota promedio, perdón, 4, 5 o 6, si quiere y si es su voluntad, que la nota del primer examen final, que la tengo que tomar yo, sea equivalente a ese promedio. Hagamos un ejemplo y pido que en esto presten atención porque no sé por qué motivo no lo retienen. Entonces, las cosas son así. Supongamos, primer examen parcial, nota 4. Segundo examen parcial, nota 6. Ambos suman 10, promedio 5. Si tenés promedio 5 entre el primer examen y el segundo examen, eso hace que tengas que presentarte a rendir el examen final. Y acá viene de vuelta la facilidad, no la obligación. Si a vos, como estudiante, te sirve tener la materia aprobada con la nota final igual a 5, esa va a ser la nota final que corresponde a la cursada en este curso que estamos por acá. Esto implica, entre tantas cosas, que es una facilidad que se le brinda desde la cátedra a los estudiantes y que no es obligatorio. Ahora, si ustedes necesitan mantener buen promedio, si ustedes forman parte de algún tipo de beca, si ustedes forman, no sé,
o quieren aspirar a algún tipo de beca o tienen la idea, porque la facultad de esto son uno de los tantos programas que la facultad impulsa, es cursar alguna materia en alguna otra universidad del exterior, un cuatrimestre, cursar concretamente, si no me equivoco, y vos necesitas tener, porque la normativa de la facultad te dice que tenés que tener promedio 7 o superior, y no sé cuántas materias te tienen que faltar, pero es irrelevante. Si el 5 te va a bajar el promedio que vos venís trayendo, no hay ningún problema, no estás obligado a hacerlo, simplemente podés presentarte a rendir el examen final. Aclaro, cuando se da el recuperatorio o cuando se da el examen final, de la misma forma que uno espera rendir el recuperatorio para reemplazar la nota que le fue mal o rendir el examen en el cual estuvo ausente, la nota reemplaza al parcial anterior. Si vos en el primer parcial te habías sacado un 2, vas al recuperatorio y te sacaste un 10, no tenés que ir a final si el promedio te da por arriba de 7, simplemente el 2 es reemplazado por la nota 10 y se hace el cálculo correspondiente. Nuevamente, hay que tener en cuenta que de la misma forma que en los recuperatorios se puede sacar más nota, en los recuperatorios también se puede sacar menos nota, porque esto es lo que puede llegar a ocurrir. Lo que sí ocurre es que cuando estamos hablando de un examen final, y ahora vamos al sitio web para que lo vean, eh, el examen final incluye el contenido de toda la materia, inclusive aquellos que vos ya podés haber tenido o haber aprobado previamente. Nuevamente, es una facilidad, lo reitero y lo enfatizo, es una facilidad que la cátedra le da a ustedes como estudiantes, que no es de ninguna forma obligatoria. Bien, pasemos a lo que está en el sitio. Vamos a lo que a todo el mundo le importa, modelos de primer y de segundo examen. Acá están los modelos de los intensivos de cuatrimestre pasado, el intensivo del año pasado, modelos de primer examen parcial, los recuperatorios cuando hubo los recuperatorios y el segundo parcial, etcétera. Yo, en el transcurso de antes del primer examen parcial, voy a armar lo que se llama una rúbrica. ¿Qué es esto una rúbrica? Porque todo el mundo se confunde y acá también debo decirlo concretamente. No tengo idea, y esto me encuentro, debe ser porque hace muchos años que estoy en la facultad, me encuentro con que responden cosas que tuvieron o que sacaron o que les compartieron o vaya a saber de dónde viene, que corresponde a resúmenes que elaboró alguien. Esos resúmenes que elaboró alguien, primero, habría que ver si están bien realizados. Segundo, habría que ver si están actualizados. En tecnologías de información, 3 años es mucho tiempo. Nadie sabía hasta el año 2022, yo sí porque no me quedaba otra, qué cuerno era el chat GPT. Nadie sabía que era Internet de las Cosas hasta el año 2007 cuando compraron el primer iPhone. Nadie sabía o lo tenía medio como un concepto de diccionario o de enciclopedia de lo que era específicamente la domótica. Pero al día de hoy todos, sin saber el concepto, lo aplicamos en la vida real para que con la automatización que tenés en tu hogar, se te prenda la cafetera 5 minutos antes de que te despiertes para que te haga el café recién molido y que para que cuando estés volviendo a tu casa, haciendo una geolocalización de por dónde te estás desplazando, para que el aire acondicionado o la calefacción se encienda unos minutos antes de que llegues para que cuando llegues a tu casa esté todo calefaccionado o refrigerado según corresponda. Nuevamente, voy a armar una rúbrica respecto de lo que pregunté. Nada les impide, y de hecho no estoy persiguiendo ni nada por el estilo, estudiar de donde quieran. Estudien de donde quieran. Ahora, tengan en cuenta que hay ciertos conceptos que son fundamentales y que se tienen que explicar desde la bibliografía que forma parte del programa. Ahora vamos a esa parte. Para lo que corresponde respecto de primer examen parcial, a ver, primer examen parcial del cuatrimestre pasado. Esto es lo que se incorporó. ¿Por qué me interesan este tipo de elementos? Porque
van a darse cuenta que específicamente vamos a tener que incorporar conceptos, mirada tecnológica pura, pero que eso se tiene que aplicar en una solución que una organización va a estar necesitando. Y nuevamente, como no hacemos trabajos prácticos, no hacemos exposiciones ni nada por el estilo, acá tenemos que plantear una situación de negocios y pedir algo valorado del ser humano, pedir que piensen. Por ejemplo, si voy a esta pregunta número 5, donde me está diciendo, una gerencia necesita información mensual, periodicidad, sobre ventas, costos y rentabilidad, mientras que otra área, dice, necesita simular escenarios para decidir si abrir una nueva sucursal. Te pregunto, dos temas de fundamentos, ¿qué tipo de sistema sería más adecuado para cada necesidad? Y te doy la parte de entender qué es un MIS y lo que es un DSS, pero principalmente te pido que fundamentes, porque nuevamente, tenés que fundamentar la decisión. Se espera de todos ustedes que se dedican a administrar que decidan. No es aprobar esta materia aplicando el teorema de Pitágoras. No va a existir, ni en la gestión de organizaciones va a existir esto, excepto en alguna parte, en algún proceso industrial, pero vas a tener que tomar decisiones y vas a tener que fundamentar la decisión que tomaste. Por este motivo es que vamos a tener que incorporar conceptos y vamos a tener que aplicar la respuesta correspondiente. Yo, antes de que sea la época del parcial, voy a agarrar todas las preguntas de cada uno de los parciales e incluso el de los intensivos y voy a armar la rúbrica para que tengan un punto de referencia, porque nuevamente, algunos de esos apuntes que están dando vueltas por ahí, o incluso, vamos a llamarlo en estos términos, es muy probable que ustedes estén en este momento grabando la llamada, esta clase vía Zoom y estén aplicando alguno de los sistemas de inteligencia artificial, Fireflies o los que estén dando vueltas por ahí, que hacen la transcripción de lo que estoy diciendo y después se inventan algún prompt más o menos mágico para que te haga un resumen y un apunte, hay un pequeño problema. Muchas de las cosas, si no se segmenta como corresponde, la inteligencia artificial se equivoca. Entonces, nuevamente, estudien de donde sea, solamente me permito plantear el cuidado correspondiente. Desde luego, van a ser problemas y van a ser enunciados de este estilo. ¿Qué más tengo por acá? Respecto de los documentos generales y demás. Eh, Va a estar elaborada una bitácora de clases. ¿Por qué es esto? Porque habitualmente faltan, a ver, falten, hagan lo que quieran, a mí no me es relevante, habitualmente faltan y tienen que pedir los apuntes a compañeros. Y alguno, erróneamente, se va a confiar en que como la clase está grabada, no presto atención, sigo mirando mi teléfono celular, TikTok, Netflix o lo que sea, o no sé, apostando en alguno de los sitios de apuestas, eso es irrelevante, y se confían en que, nada, después lo veo. Yo me permito advertir, esta materia no es una materia como todas las demás donde vos aprendés los conceptos y después practicás, 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 practicás. No es análisis matemático donde aplicás el cálculo de límite y después tenés que ejercitarte a lo loco para entender puntualmente cómo aplicar las cosas. Esta es una materia que, bien llevada, implica que la tengo que leer prácticamente todas las semanas. Si piensan en que esta materia la van a aprobar o la van a repasar el fin de semana previo al examen, nuevamente, craso error, hay que tenerla, digamos, cercana. Y digo esto porque, de nuevo, esto puede llegar a ser complejo si no hago las cosas como corresponde. Entonces, dentro de todo lo que, además de que está el video grabado, que va a estar subido en el canal de YouTube y demás, ahora nos metemos a ver algo del material. Al margen de todo esto, va a estar una bitácora donde va a quedar un resumen de todo lo que se dio en la clase. Nuevamente,
Si yo voy a estar en una clase de 2 horas y después no veo el contenido, no presto atención ahora, estoy siendo ineficiente en temas de gestión y lo ideal sería poder llevarlo a medida que la clase se desarrolla. Son todas clases sincrónicas y son las 15:52 y estamos en vivo. Por tal motivo, la bitácora de clases va a ser un resumen del contenido de la clase, de modo tal de que esa bitácora sirva para ubicar los temas puntuales que se dieron día por día. Las clases de los días viernes van a quedar grabadas y van a estar subidas al canal de YouTube. Las clases de los días martes van a estar detalladas en la bitácora. No tenemos desafortunadamente la posibilidad de usar un proyector y eso nos complica de alguna forma la posibilidad de mostrar cosas, con lo cual en la sede San Isidro y en Paternal, sobre todo por el horario paternal, no me queda otra opción más que andar trabajando a la vieja usanza con pizarrón, pero el desenvolvimiento de las clases anteriores da la pauta de que se puede hacer. Entonces va a existir también una bitácora de los contenidos. Bien, pasemos a materiales de clase. Empecemos con la primera, con el primero de los temas que tenemos que ver hoy, que es información y tecnologías y las comunicaciones y cómo esto es un recurso para las organizaciones. Dicho todo esto, antes de entrar en el contenido de la clase, siendo las 15:53, me voy a tomar un poquito de agua. Preguntas, dudas, consultas, lo que fuere. Bueno, ante el silencio, empecemos. Cuando entramos en el material, y esto se los dije en el mensaje original que está puesto en el Classroom, al margen del calendario y demás, en el Classroom dice que el 40% de los contenidos forma parte de lo que se llama el autoestudio. Esos contenidos de autoestudio son aquellos que, y esto es, digamos, responsabilidad de ustedes, verificarlos, ahora menciono uno, verificarlos y hacer las consultas correspondientes. Si bien vamos a tener una clase de repaso, la experiencia me marca que las clases de repaso por X motivo a todo el mundo le da vergüenza, vaya a saber qué cosa, y eventualmente en la clase de repaso no se hacen todas las preguntas correspondientes. De modo tal de que el cronograma y el dictado de las clases está armado en la secuencia en la cual los vamos a ir aprendiendo. Cuando entran, por ejemplo, en esta primera unidad de información y tecnologías, aparecen conceptos principales de la unidad con diferentes elementos en particular. Van a ver, ahora hablamos de los videos y demás, y van a ver que hacia el final de la unidad, con el código 500, aparece material de autoestudio. Material de autoestudio es de responsabilidad de ustedes. Algunas son unas notas periodísticas. Hay otras que, por ejemplo, es las profesiones que desaparecen según la inteligencia artificial que lo tenía colocado y esto es una captura de lo que estaba en el diario La Nación. Supuestamente las carreras de técnicas sin actualización tecnológica quedan obsoletas, el derecho, los recursos humanos y demás. Nuevamente, estos son cosas de divulgación, de ampliar horizontes de conocimiento y forman parte de lo que se llama el autoestudio. De nuevo, de las 10 preguntas o de las 20 que correspondan, que van a corresponder a cada parcial, según sea, el 40% de esas preguntas son de autoestudio. Por ende, mi recomendación es, de nuevo, si estudian de algún resumen o ustedes conocen de esta disciplina, los felicito. Yo no dejaría de leerlos porque después se van a sorprender y van a decir, ¿y cómo no respondí esto? Y eso estaba específicamente en los temas de autoestudio. Cuando vamos al material de la unidad, van a encontrar que, por ejemplo, en estos casos aparecen algunos enlaces con un proyector. ¿Esto qué implica? Implica que cuando yo hago eso me va a redireccionar y me va a llevar al canal de YouTube. Nuevamente, no pretendo, qué feo que soy, por Dios, no pretendo... Cállate, no me callo. Ahí está. En esto, cuando van al canal correspondiente, hay un montón de videos y si van al canal van a encontrar que hay. De hecho, la grabación de esta clase va a estar colocada en la playlist correspondiente y que están temas relacionados con grabación de clases y los materiales y conceptos que son de uso permanente. De nuevo,
Quieren ver los videos, véanlo, pero son conceptos que utilizamos en forma permanente. Como se podrán dar cuenta, en este caso tengo 267 suscriptores, no pretendo monetizar, no te va a llegar ningún pedido de que me sigas en PayPal o que me mandes plata por Mercado Pago o que seas uno de los, ¿cómo decir?, mecenas en la cuenta de Patreon y cosas por el estilo. La idea es que estos elementos y estos conceptos los utilizamos en forma permanente y cuando vas a la playlist correspondiente de todo lo que está acá, ahora va a empezar a ejecutarse de vuelta, esperemos que no levante, sí, ahí está. En principio aparecen todos los elementos y todos los videos que están en la playlist, que son videos de 4 a 5 minutos de duración, básicamente de conceptos que siempre tenemos que estar aplicando. De nuevo, es para que se complemente la explicación de clase. Entonces, cuando voy al sitio, aparecen estos tipos de videos y también hay que decirlo, van a ver que en un montón de material dice Massa Fracchelli, guión bajo y demás. Por ejemplo, la asimilación de tecnologías, esto forma parte del libro que yo escribí en el año 2025 para este nuevo programa de esta asignatura. Entonces, el libro, cuando uno se pone a sumar todo el contenido, son 1267 páginas. La verdad es que en 30 años de estar dedicado a la docencia, enfocándose en este tipo de cosas, y con la posibilidad que tenemos de desgravar y la conversión automática y la mejora de los textos y demás, el libro es impresionante en cuanto a contenido, no por lo que llame la atención, sino en cantidad de contenido. De modo tal de que, como este libro tiene temas que son aplicables a ustedes en esta materia y otros temas que son de gestión en sí, que no están aplicados, básicamente todo lo que es de gestión de proyectos que escapa al contenido de la asignatura, bueno, el libro creo yo que es bastante importante y bastante completo, de modo tal de que extraigo de ese libro los capítulos que son útiles para cada una de las etapas de la organización. Entonces, al margen de todo esto, que ahora estamos 4 de la tarde, momento ideal para empezar formalmente con una explicación, aparecen un montón de elementos que hacen en este caso, la información y las tecnologías. Nuevamente, les recomiendo ver este video de las fechas fundacionales porque casualmente es importante y es el punto de partida que voy a mencionar ahora para lo que es la incorporación de las tecnologías en las organizaciones. Específicamente, tenemos que entender, y ya estamos, en este caso, comenzando justo a las 4 de la tarde con el contenido de los temas del día de hoy, tenemos que entender que las tecnologías tienen pocos años de vida, relativamente pocos años de vida en las organizaciones, porque previamente todo lo que era el uso de equipos de cómputo, como los denominamos ahora en forma moderna, previamente eran primero desarrollos que hacían los estados, concretamente en la parte de Europa, concretamente en la parte de Estados Unidos, y esos desarrollos estaban enfocados específicamente en solucionar temas estatales. Pero ¿qué ocurre? Se fija una fecha, después lo ven en el video que se llama fechas fundacionales, se fija como punto de partida el año 1950 para entender que estamos hablando de computadoras, como se decía en algún momento, o equipos de cómputos, que dan respuesta a necesidades de organizaciones desde esa época. Porque si bien las computadoras empezaron a concebirse como tales, y esto de nuevo, hago un mini paréntesis. El ser humano siempre fue un haragán. El ser humano se dio cuenta que podía domesticar animales y que era más fácil que el arado fuera tirado por caballos o por bueyes antes de andar arando a mano. Después, cuando llegó la revolución industrial, nos dimos cuenta que de la misma forma que el ser humano se cansa, el animal se cansa y que la máquina de vapor podía estar trabajando en forma continua 24 horas al día, eventualmente. Entonces, el ser humano siempre trató de utilizar tecnologías para simplificarse y para ser más haragán en la vida. El término haragán no es el que quiero utilizar, pero para que se entienda, si puede trabajar una computadora, es mucho más eficiente que el ser humano. Y esto lo podemos entender. Una computadora
puede trabajar permanentemente y nunca va a tener que descansar ni parar a tomar, no sé, a descansar, a dormir, a tomarse un café o a dormir una siesta. Porque de nuevo las computadoras o los equipos están permanentemente enfocados en eso. Dentro de los otros videos que están en el canal, les recomiendo, les recomiendo porque lo van a necesitar para lo que viene, es entender que hay sistemas y tecnologías que se llaman 24/7, esto es 24 horas al día, 7 días a la semana, y además algunos de esos sistemas también pueden ser sistemas de misión crítica. Todos los sistemas que caen bajo este paraguas de misión crítica son los que la organización necesita para desarrollar tu proceso, su proceso digo, y que nunca pueden fallar. Por ejemplo, si se nos cae la conectividad cuando estoy pagando en la caja de un supermercado, podríamos llegar a esperar a que el operador resetee la caja, a que se me resetee el teléfono, a que me vuelva a internet o lo que sea. Y hasta incluso eso hace que en algunos lugares donde estoy con atención continua, supongamos el despacho de combustible 24 horas al día, o alguna cadena de kioscos que atiende las 24 horas al día, es comprensible que el sistema tiene que andar siempre, pero la criticidad es distinta de acuerdo al tipo de negocio en el cual estoy, porque ese tipo de negocio impacta en la criticidad de toma de decisiones. Que yo no tenga la posibilidad de comprar algo en el kiosco de las 24 horas, no pasa nada. Que yo no tenga la posibilidad de que el SAME me envíe una ambulancia o el 911 me atienda porque se les colgaron los sistemas, estamos en verdaderos problemas. Entonces, esa idea de entender que los sistemas están funcionando en diferente momento y que tiene diferente criticidad va de la mano de lo que son los negocios. Motivo por el cual, cuando se habla de tecnologías aplicadas a organizaciones, tenemos como punto de partida el año 1950. Previamente, todas las computadoras estaban enfocadas en la maquinaria de la guerra. Todas las computadoras y los grandes desarrollos que hacían IBM y demás compañías hacían que esas máquinas estaban pensadas en darle resultados a los estados, a la maquinaria bélica. A partir de 1950, IBM, que va a tener mucha importancia a lo largo de la historia en el desarrollo de las tecnologías, a partir de 1950, IBM empieza a vender a las organizaciones grandes equipos de cómputo, y esos grandes equipos de cómputo tienen un nombre muy particular, mainframe, la traducción literal sería marco general o marco principal, que no tiene ningún sentido en español, pero esos equipos mainframe estaban pensados en ser instalados en organizaciones que tenían mucha complejidad tecnológica. IBM le vendía un mainframe a una YPF, IBM le vendía un mainframe a cualquier empresa grande, llamémosle. Pero ¿qué ocurre? A medida que empieza a masificarse la fabricación de los equipos de cómputo y a medida que empieza la proximidad, ocurren, está en el video de fechas fundacionales, ocurren cosas que hacen a la adopción tecnológica. Una de las fechas fundacionales que está en el año 1985 es cuando todos, mal o bien, ustedes ya que son, por lo que veo en los DNIs, son todos nativos digitales, todos empezamos a ser estupidizados en el sentido de que todo más o menos funciona de la misma forma. ¿Por qué? Porque en el año 85 Microsoft libera la primera versión de Windows y a partir de ahí con la computación que se hace por medio de dibujitos, temas que se llaman icónicos, con menúes que puedo ir saltando de un lado al otro. Vean lo que tengo acá. A nadie le cabe duda que este más me va a aumentar y que este menos me va a aumentar y no tuve que aprender absolutamente nada. Y que cuando toco esto puedo hacer la contracción o expandir a la totalidad y así con ver las posibilidades si quiero ver las miniaturas o todo lo que cada tecnología me esté ofreciendo. Bueno, esto hace que independientemente de la computadora que tenga, independientemente de los conocimientos, todos más o menos operamos de la misma forma y nos vamos a dar cuenta que este puntero que está acá al lado de la palabra tecnológica, cuando lo paso arriba de algún hipervínculo,
me lleva a lo que está incluido ahí. Entonces, la masificación hizo que las tecnologías ahora empiecen a ser más utilizadas dentro de las organizaciones. Y es por eso que cuando hablamos de las eras de la adopción tecnológica, este gráfico está hecho con el nano banana, pero básicamente es cómo las organizaciones adoptan la tecnología. Y que quede claro, y hago un comentario al margen, si bien en esta asignatura utilizamos la tecnología para aplicarla en las organizaciones y para eventualmente tomar decisiones, nunca tenemos que olvidar que los procesos manuales son los que nos trajeron hasta este punto. Cuando lleguemos a la etapa 4 de la transformación, que lo vemos ahora en un ratito, nos vamos a dar cuenta que hay ciertas organizaciones, que hay ciertos procesos de negocios que sin tecnología no pueden ser realizados, porque dependen de la tecnología para existir. Pero en términos de la gestión de empresas, en términos de la toma de decisiones, en términos de la asignación de responsabilidades, a ustedes, licenciados en Administración del año 2026, la gestión de empresas cambió la mirada tecnológica, pero no cambió la mirada funcional. Ejemplos. Ustedes para inscribirse en este curso entraron en el sitio web Miecon, se loguearon con usuario y contraseña. Ese usuario y contraseña se inscribieron, grabaron. En algún momento la facultad les dijo que estaban inscritos en este curso y misteriosamente llegaron al campus, les apareció el redireccionamiento de que completen estos datos en el Zoom y les llega el enlace correspondiente al Zoom. Eso, en la época en la que yo estudiaba, me recibí en el 96, no existía. Todo lo que era la registración se tenía que hacer en forma manual. Completaba un cupón y en ese una papeleta, llamémosle así, donde ponía mi número de registro, nombre y apellido para aclararle a la persona que lo cargaba en los sistemas después, y tenía que poner código de materia, curso, código de materia, curso, código de materia, curso. Y ahí tenía las que quería en primera opción, segunda, tercera, y las que tenía como optativas. Todo esto que hace al proceso de inscripción, después de ciertos días, en vez de que me apareciera, como les aparece a ustedes en Miecon, creo que es en horarios de clase, si están o no asignados a una asignatura, una materia, en mi caso, tenía que ir a ver en el pasillo de la sede Córdoba, en el segundo piso, toda la pared que da hacia lo que sería la rotonda desde el segundo piso, que es el pasillo más largo que tiene Económicas, y allí se publicaban los listados impresos con muy mala calidad en impresoras de matriz de punto, donde aparecían 4 columnas, y esas 4 columnas eran el código, el número de registro, código de materia curso, código de materia curso, código de materia curso. De modo tal de que si te aparecía código de materia y curso, estabas inscripto. Y si te aparecía que estaba en blanco, no te habían asignado la materia. Al final de todo esto, mientras que yo, cuando me recibí, tuve que recopilar todos los papeles, llevarlos al departamento de alumnos para que empiece el trámite de emisión de título, ustedes no lo van a tener que hacer. A tal punto que lo van a tener que hacer por una plataforma distinta que se llama Trámites a Distancia, y esa plataforma, trámites a distancia de la UBA, no tiene que ver con Miecon, no tiene que ver con el Ciu Guaraní, es una plataforma distinta en la cual la UBA canaliza todo el proceso de emisión de títulos, y ese proceso de emisión de títulos vas a tener que validarte con la contraseña, con el quit y la contraseña en el sitio de la AFIP, para todo lo que es la validación de la identidad. Y a diferencia mía, donde yo sacaba fotocopias de todo lo que tenía que llevar y tenía que ir a exhibir el original, ustedes ya no van a tener que exhibir absolutamente nada, simplemente van a tener que subir las copias legibles del DNI, título secundario, etcétera, comprobante de pago y etcétera varias. ¿Qué quiero transmitir con esto? Es que si de un día para el otro, como me gusta decir siempre, cayera un meteorito y nos rompe toda la tecnología que tenemos al día de hoy, el proceso manual se sigue respetando. A tal punto es esto que la única diferencia que hay entre el proceso que hice yo para recibirme y el que van a hacer ustedes para hacer el trámite de título, que no recibirme, el trámite de título mío y el de ustedes, va a ser la tecnología involucrada. El diploma tiene las mismas características en el año 96 que tenía en el 1905, perdón, 1905 no en económicas, pero prolongamos 1918, y es el que van a tener ustedes en el 2027. El diploma tiene las mismas dimensiones, se hace de la misma forma,
Tu licenciatura, tu título de grado tiene la misma equivalencia que el título de grado de una persona que se recibió 50 años atrás. Lo único que cambió es la parte tecnológica, la parte mecánica, pero el proceso funcional, de lo funcional y lo tecnológico hablamos el martes, así que no me adelanto, pero el proceso funcional es el mismo. ¿Qué características tienen los procesos manuales? Dependen del esfuerzo humano, depende de, ¿cómo decir?, la chispa que la persona tenga para hacer el proceso, depende de las características y el aprendizaje y los conocimientos que tenga. El ser humano se equivoca, el ser humano es lento, en algún momento el ser humano quiere ir al baño y por ende no puede estar trabajando en forma continua. Y acá, y esto es algo que sigue ocurriendo, ustedes están utilizando en este momento, casi seguro, al margen de las tecnologías, están utilizando una tecnología que tiene 70 años de antigüedad. La voy a mostrar en cámara porque yo también la utilizo. Se llama lapicera Bic y están anotando en papelitos, en cuaderno, en apuntes, en hojas, donde sea. Por más que la tecnología y por más que te diga la estoy grabando la clase y existe una bitácora, vos tomás apuntes que van a ser tu forma de orientarte y tenés registros físicos porque confías en que esos registros físicos te van a ordenar para cuando tengas que repasar o tengas que estudiar para poder rendir el examen. Entonces, los procesos manuales siguen existiendo. Solo que, cuando hablamos de tecnología, lo ideal sería que algunos de esos procesos manuales se puedan automatizar. Nuevamente, yo puedo sumar de memoria, sumandos, e ir sumando, ir sumando, ir sumando, ir sumando. Puede que en algún momento me equivoque al sumar, pero lo más eficiente es que muchos de estos procesos, donde yo de alguna forma logro predecir y establecer cómo se van a realizar, lo más eficiente es que estos procesos se automaticen. Esta era o estos procesos automáticos lo que buscan es que en vez de que el esfuerzo sea humano, que el esfuerzo sea de la maquinaria. Sea la maquinaria un robot o sea la maquinaria un proceso automático. Hagamos un ejemplo. En la ciudad de Buenos Aires, hasta el año 1987, el prender la luminaria de alumbrado público era un proceso manual. Ese proceso manual implicaba que en las diferentes zonas de la ciudad de Buenos Aires, el que estaba a cargo del prendido, del encendido de la iluminación pública, tenía que asomarse, mirar al cielo y darse cuenta si había luz o no había luz. Y era un proceso totalmente discrecional, es decir, subjetivo, donde si en el lugar en el que yo estaba justo estaba pasando una nube y veía poca luz, encendía el alumbrado público y se encendía en un barrio y en otro no. Desde el año 87 lo reemplazaron con células fotoeléctricas. Esas células fotoeléctricas, cuando determinan que baja la luminosidad ambiente, automáticamente encienden. Esto implica un montón de cosas más. Implica que yo tengo que cuidar la tecnología, porque por ahí, y esto lo pueden ver, la iluminación en una determinada cuadra está siempre prendida y uno se pregunta, pero si son las 12 del mediodía y hay sol, ¿por qué está prendido? Y bueno, porque lo tapan las hojas de los árboles, porque algún ave hizo un nido justo a una célula fotoeléctrica, porque está roto el sensor o por lo que sea, mientras que en un proceso manual me asomo y me doy cuenta si hay luz o no y prendo o no la luz. En un proceso automático ya tengo que depender de otros mecanismos de sensores. Entonces, ¿es más eficiente? Y claro, no tengo que andar contratando a nadie para que vaya cuadra por cuadra y vea si prende o no la luz. Simplemente dejo que una máquina determine que cuando baja la luminosidad tiene que prender la luz. Esa segunda era de la automatización o de los procesos automáticos pasa a lo que se llama la era de la digitalización. ¿Por qué pasa a la era de la digitalización? Porque ahora estamos hablando de la informatización. Nuevamente, creo que es la cuarta vez que lo digo en la clase de hoy, administrar es decidir, y decidir implica que yo voy a tener que elegir entre una o más opciones disponibles. Cuando estamos hablando del proceso de la informatización, estamos hablando de que los datos, de datos hablamos el día martes, allá en la sede, implica que esos datos se tienen que trasladar,
se tienen que incorporar dentro de un sistema de información y ese sistema de información es el que en definitiva va a ofrecer información que va a ser, entre comillas, útil para la toma de decisiones. Si bien esto es algo que menciono el día martes, tengo que explicarlo ahora. Uno cree, y esto lo digo especialmente a todos los que estamos acá, que por lo general generamos información con nuestro saber, con nuestro conocimiento, para que otros tomen decisiones. De vuelta, genero información o creo que genero información para que otros decidan. Me tengo que acostumbrar a que lo que yo creo, yo profesionalmente creo que es información, para las personas a las cuales se las brindo, puede que no sea información. Por ejemplo, al día de hoy, desde hace 4 años hasta esta parte, el número de quit tenía históricamente un prefijo. Si era un prefijo 20, se trataba de una persona humana clasificada como masculina. Si era prefijo 27, persona humana clasificada como femenina. Al día de hoy, con la emisión de los números de quit, varones recién nacidos y mujeres recién nacidas pueden tener los números cruzados, con lo cual la regla puede ser aplicable para gente grande o los que ya tienen un número de quit, pero de 4 años a esta parte, un varón puede tener un quit con prefijo 27 o con prefijo 20, totalmente aleatorio. Entonces, uno cree que eso es información, pero en realidad eso es un dato. ¿Quién va a decir si esa, entre comillas, información es información? Es el receptor de la información? Porque de nuevo, el receptor de la información es el que me dice si eso es o no es información. La característica que tiene todo esto es que quien recibe la información le da la calidad de información. Y vamos a un caso particular. Si ustedes se sacan nota final 1 o nota final 10, para ustedes va a ser información. Vas a ir por la vida diciendo en forma petulante y orgullosa, me saqué un 10, me saqué un 10, pero la realidad, supongo que no lo vas a hacer lo mío si decís me saqué un 1, me saqué un 1. No vas a hacer el elogio de ser un burro, vamos a llamarlo así. Pero de nuevo, eso para vos es información. Para mí es un dato. A tal punto que siempre cuando hablemos de error, el error humano, la estupidez humana y la falta de atención, tema que tenemos que tratar, yo cometí el primer cuatrimestre del 2025, pasé mal una nota y no me saltó ninguna alarma porque lo que había hecho era transponer los valores. Y cuando transpongo los valores, imaginemos que a Fernández, Juan Carlos Fernández se saca un 1 y Juan Carlos Fernández, otro estudiante totalmente distinto, se saca un 10. Y no va que quien hace el ingreso de los datos, el docente en este caso, los transpone. Al que se sacó uno le clavó un 10 y al que se sacó un 10 le puso un 1. Obviamente, y esto es lo que impacta, existen un montón de problemas como producto de esos datos. Entonces, el resultado de lo que yo creo o de lo que yo ofrezco, que creo que es información, no es información como tal, sino que son datos. Entonces, nosotros en principio trabajamos con datos. Cuando hablemos de sistemas y tecnologías, vamos a estar haciendo referencia a que trabajamos con bases de datos, no bases de información. Por más que nos guste pensar que gestionamos información, la mayoría de las veces voy a estar gestionando datos. Y quien reciba ese dato es el que va a decir esto es o esto no es información. Imaginemos que yo les vengo con esta propuesta. Che, tengo un notición ultra confidencial. ¿Sabes qué? Sí, ¿cuál es? ¿Sabes qué? Me parece que Argentina va a ganar el Mundial 2022. Y vamos a decir, bueno, pero eso ya no es información. ¿Cómo que no es información? Si me lo terminan de decir, mirá, no es información, ocurrió 4 años atrás, ya hubo otro Mundial. ¿Sabes qué? No es información válida. Entonces, muchas veces yo creo entregar información y esa información no es tal, porque quien le asigna la calidad es quien recibe esa información. Para poder llegar a la última parte, y esto es lo crucial, de la transformación de negocios, cuando estoy hablando de nuevos modelos de negocios, de valor estratégico, de las
digamos, de las tecnologías que se pusieron de moda como inteligencia artificial, big data, los ecosistemas tecnológicos, tengo que haber cumplido con las tres etapas anteriores. Cuando estamos hablando de transformación de negocios o la etapa de la transformación, estamos haciendo referencia a que se generan nuevos productos y servicios. Y esos nuevos productos y servicios, en algunos casos, sin tecnología no podrían existir. Comparémoslo. Todos los que estamos acá hemos viajado en colectivo. En la época en la que yo empecé a viajar en colectivo, pagaba el pasaje con billetes. El colectivero mentalmente hacía el cálculo del vuelto que me tenía que dar, en billetes y en monedas. Me tenía que cortar el boleto colectivo, tenía que manejar un colectivo, que era un camión carrozado como tal, con caja manual. Esto es embrague cambio, embrague cambio, embrague cambio, freno, acelerar, embrague cambio, cortar boleto, escuchar que me tocan el timbre para parar en cada lugar y abrir la puerta para que bajen los pasajeros y suban. Todo eso era muy complicado, así que el primer paso fue saquemos que el cobro del efectivo lo haga el chofer y que el chofer se dedique a manejar y que lo único que hace es tocar una botonera donde los pasajeros suben con moneditas. Subo con la monedita y la cargaba en la tolva. Si se me cayó una monedita porque no sé, el piso estaba movedizo, porque estaba lleno de gente, porque había mucho lugar, porque estaba todo muy húmedo, complicaban las cosas. Con lo cual dijeron la solución de andar juntando moneditas y subir. Si tenías que pagar el pasaje de 4 personas, tenías que meter moneditas por el equivalente a 4 boletos, con lo cual era ilógico. Dijeron, bueno, ¿sabes qué? Cambiémoslo por un mecanismo de pago como la tarjeta SUBE, sistema único de boleto electrónico. Entonces, cada uno de nosotros, tarjeta registrada o no registrada, dejo esto de lado, subís al bondi y pagas con la tarjeta SUBE, que sigue estando al día de hoy. El chofer nunca cambió su proceso funcional, siempre se dedicó a manejar. Además de cobrar boleto, ahora solo se dedica a manejar. En vez de tener caja manual, tiene caja automática. Frena, acelera, frena, acelera, frena, acelera. Pero ese proceso también resultó ser de alguna forma ineficiente, porque es muchísimo más top al día de hoy subir al colectivo y pagar con el QR de la aplicación de tu banco o de tu billetera virtual, o si tenés algún teléfono ultra top con NFC, acercás el NFC y te sentís un dandy que estás pagando con la proximidad del contactless. Y si esto lo quiero llevar al extremo, en algún momento podría dejar de lado todas las tecnologías y utilizar la huella dactilar, si la huella dactilar ya es utilizada en un montón de sistemas de validación. Bueno, quizá ese proceso de cargar la huella dactilar es muy lento. Los que hayan renovado el DNI en el último año, 2 años a esta parte, cada vez que vas al RENAPER, el proceso cambia. Mientras que antes te hacían tocar la huella dactilar y tocar el pianito, como se le dice coloquialmente, ahora te dan el escáner y lo tenés que tener vos en tu mano y andar escaneando a medida que el empleado del RENAPER te pida cada uno de los dedos, de mano derecha y mano izquierda. Entonces, si hay errores de lectura en un ambiente controlado, como es una oficina del RENAPER, hay errores de lectura que van a estar ocurriendo en el uso de la tecnología. Pero el transporte de pasajeros funcionalmente no cambió. Creo que los colectivos en Argentina se crearon en 1924, 1928, me puedo equivocar, pero más o menos para redondear tendrá 100 años. Eh, el proceso funcional de transporte de personas es siempre el mismo. Que ahora cambió, en vez de pagar el boletito con moneda, que lo pago con la SUBE, que lo pago con el NFC, cambió la tecnología involucrada, pero el proceso es el mismo. La trazabilidad de inventario, mientras que antes se hacía anotando en un papelito, ahora tengo un código QR, pero la trazabilidad de inventario cambió la tecnología, pero la trazabilidad no desde la mirada funcional. Ahora, cuando llegamos a los procesos de transformación, creemos que estamos hablando de negocios nuevos, pero no son negocios nuevos. Alguno va a decir Mercado Libre, que tiene la misma, digamos, lógica de comercio de Amazon. Es una compraventa. Hasta si se quiere, el negocio más antiguo del mundo. Compro bajo y vendo con algún tipo de margen de ganancia. En vez de ir a comprar al mercado de la esquina, entro en una plataforma desde cualquier lugar del mundo, pero estoy intercambiando. Si digo, bueno, en vez de pedir el remis en la remisería de la esquina o salir a la puerta de mi casa, levantar la mano y parar un taxi, ahora pido a través de la aplicación de Uber, Didi, Cabify o pónganle el nombre que sea,
pido un auto que me pasa a buscar y yo identifico al chofer y el chofer me identifica a mí y pago por el medio que sea, en efectivo, digital, lo que fuere, pero el transporte de pedir un remis que me lleve de una punta a la otra, de un origen a un destino, no cambió absolutamente nada. Quizá ahora es mucho más top bajar la aplicación correspondiente a, pongamos pedido ya, o Uber Eats o el que sea, y pedir que cuando salga de la clase me preparen una pizza y me la traigan a la puerta de mi domicilio. Y eso no cambió funcionalmente el proceso de elaboración de la pizza, colocarlo en una caja de lo que ocurría 20 años atrás, donde llamabas a la pizzería del barrio y le decías que te manden una pizza de mozzarella y te la mandaban con el chico que repartía la pizza. Y de nuevo, quizá parece raro pensar que me voy a ir de vacaciones y reservo algo por Airbnb. En su momento quizá lo hiciste por la página travel.yahoo.com. En otros casos llamabas a tu, comillas, agentes de viajes. Pero de nuevo, el reservar un lugar para irme de vacaciones o por el motivo que sea, funcionalmente no cambió. Cambió la tecnología involucrada. Nuevamente, el trámite de título que hice yo es distinto al que van a hacer ustedes. Yo ya sé cómo es el trámite porque con la emisión del título de doctorado tuve que entrar por la misma plataforma, trámites a distancia de UBA, que van a tener que utilizar ustedes. El proceso funcional no cambia, lo que cambió es la tecnología involucrada. Entonces, cuando estamos haciendo referencia a los pasos de la adopción tecnológica, hay algo que no tengo que perder de vista. Estos cuatro procesos manuales, automáticos, informáticos y transformadores existen en todas las organizaciones, incluso en algunas farmacias donde el farmacéutico, son cadenas de farmacias principalmente, que el farmacéutico no va a buscar el medicamento hasta la estantería donde está almacenado, sino que lo hace un robot. Entonces, el robot, por temas de eficiencia, hablaremos de esto, se le cargan todos los medicamentos y el robot almacena aleatoriamente, mientras que el ser humano necesita que todos los productos estén en el mismo lugar. El robot los almacena aleatoriamente porque consultan la base de datos cuál es el más cercano al punto de despacho donde está el farmacéutico y va a busca con el brazo mecánico y lo deja en la bandeja para que el farmacéutico se lo entregue al, en este caso, eh, paciente, que sería el que está consumiendo ese medicamento. Y si vamos al caso, por la hora a la que estamos, prometo que voy cerrando, si vamos al caso, está muy lindo pensar de que estamos hablando de las recetas electrónicas, de que tenés la aplicación de tu prepaga, que tenés que tener para cada emisión un token para poder validarlo, y que tu médico te manda la receta electrónica y te la comparte al mail, al WhatsApp o a lo que sea, y que vos vas a la farmacia y la farmacia te dice, dígame su número de documento. Ya no te pregunta ni qué prepaga está porque la plataforma integra el número de documento y si te lo emitieron por una prepaga o por una obra social particular es irrelevante. Vos vas a la farmacia y lo comprás. Pero lo ilógico de todo esto es que no cambió el proceso subyacente porque a pesar de que todo se mejoró con el uso de la electrónica, no tenés que andar pidiendo la receta. Si el médico se equivocó, la puede borrar y darla de baja. Si el médico te va a volver a recetar algo dentro de 30 días cuando lo vas a ver, no tiene que volver a escribir todo porque tiene el histórico, agarra la receta y le dice aplicar y cambia las cantidades y todo lo firma con la fecha actual, con la firma digital, todo en forma automática, con lo cual es un trabajo administrativo menor que andar escribiendo recetas con una, ¿cómo decir?, con una letra que, como se dice coloquialmente, inentendible porque es letra de médico. Pero a pesar de todo, cuando vas a la farmacia tenés que firmar el ticket para que le peguen los troqueles de cada medicamento y en la farmacia tienen que volver al papel para imprimir la receta, cosa incomprensible si las hay. Dicho todo esto, en las organizaciones, cierro con esto, estamos todos conviviendo con procesos que son manuales, con cosas que son automáticas, con procesos que son informáticos y en algunos procesos estamos generando nuevos productos o servicios, nuevos modelos que es cuando estamos haciendo referencia a la etapa de la transformación.